Sean bienvenidas, bienvenidos a otro nuevo video. Bueno, como ya se aprecia en el pizarrón, vamos a ver las ecuaciones diferenciales en términos de un concepto general, pero además un poco de historia. Bueno, a finales del siglo XVI, XVII más o menos, en la época de la física, en la física antigua, en esas épocas realmente las matemáticas eran realmente muy, controvertidas en la ir y venir, en las entradas y salidas, en la prueba y error de las cosas que realmente hoy existen. Realmente en esos siglos, en el siglo XVII, a finales del siglo XVIII, Isaac Newton y Leibniz introdujeron funciones precisamente matemáticas, donde la rama de la matemática creció exponencialmente. Ya nada más no era el cálculo diferencial. Newton creó el cálculo infinitesimal, eso lo tenemos muy claro. Como consecuencia iba creciendo en el mundo de las ingenierías, en el mundo de la física, que actualmente existe. A lo que quiero llegar es que esta historia es muy importante y sobreentenderla, para que como consecuencia podamos entender las ecuaciones diferenciales, no nomás por aplicar una ecuación ordinaria o... Ahorita vamos por partes, como Jake el Destripador, partes por partes. El punto es que hay que saber conceptos y un poco de historia. Entonces, tanto Newton como Leibniz introdujeron algo más profundo al árbol de las matemáticas, recordando que las matemáticas abarcan desde lo que es aritmética básica, geometría en el espacio, geometría analítica, trigonometría, precálculo, álgebra lineal, temas de cálculo precálculo, que son logaritmos. Luego, como consecuencia vamos creciendo, cálculo diferencial, cálculo integral, cálculo vectorial y ecuaciones diferenciales. Para mí las ecuaciones diferenciales en el mundo de la rama de la ingeniería, ya que vimos un poquito de historia, nada más para comentar, fue a finales de este siglo donde Newton y Leibniz dieron un paso más adelante al mundo de las matemáticas, en términos muy generales. En otro video voy a subir la historia completa, esa es como una breve introducción, pero comencemos, ¿sale? Bueno, aquí tenemos un concepto donde las ecuaciones diferenciales, pues, dice algo, ¿no? En términos generales, Isaac Newton usaba mucho las variables independientes, dependientes, en el mundo del álgebra, totalmente gracias a Baldor, muy importante. A lo que quiero llegar es lo siguiente, fíjense. El concepto dice, la ecuación diferencial es una ecuación que relaciona una función cualquiera y su variable o sus variables con sus derivadas. ¿Qué dice esto? Bueno, que la función puede ser cualquier función, puede ser algebraica, trigonométrica, exponencial, logarítmica o inversa. La función es la función f de x, ¿sale? ¿Están de acuerdo? Hasta este punto vamos bien. Luego dice, si una ecuación diferencial contiene derivadas respecto a una sola variable, en forma independiente, su concepto va a conocerse como la ecuación diferencial ordinaria. Si contiene derivadas parciales respecto a dos o más variables independientes, se les conoce como la ecuación con derivadas. Ahorita voy a explicarles las clasificaciones de las ecuaciones diferenciales con respecto a su tipo, a su grado y a su orden. Realmente las ecuaciones diferenciales se clasifican por esos tres conceptos y vamos a dar ejemplos para poder entrar en concepto a las ecuaciones diferenciales. Quédense en este video. También vamos a ver un poquito de sus aplicaciones. Me faltó comentarles un poquito en la historia, que sus aplicaciones de estas ecuaciones diferenciales pueden ser, por ejemplo, hoy en día a la física moderna, circuitos resistivos, inductivos y capacitivos. Entra mucho al mundo de la electrónica, al mundo de la mecánica, al mundo de la mecatrónica, al mundo de los sistemas. Está muy padre. ¿Por qué? Porque realmente todo opera con electricidad, ¿estamos de acuerdo? Pero en cierto punto tiene que ver con muchas aplicaciones. Entonces, las ecuaciones diferenciales también se utilizan en probabilidad estadística para determinar la población, entre otras muchas aplicaciones que tienen las ecuaciones diferenciales. Ahora, yo siempre lo conceptualizo de esta manera. Como estás en el canal de Camino a la Ingeniería, en ingeniería, ven por ejemplo al principio del primer semestre, ven lo que es cálculo diferencial o ven álgebra básica. Dependiendo en la universidad que estés, lo ves cálculo integral, eso es como que algo muy general. Segundo semestre, tercer semestre ves cálculo vectorial, o muchos le dicen cálculo multivariable o cálculo avanzado, o sí, puede ser de esa manera. En el cuarto semestre ya se ven las ecuaciones diferenciales, donde para mí cálculo vectorial es como que la unión de geometría y cálculo, o sea, mucha geometría analítica y trigonometría. Para mí las ecuaciones diferenciales es la unión, porque tiene que ver, para poder entender esto, la unión de tanto el cálculo diferencial como el cálculo integral. Es decir, una función ordinaria se deriva y luego se integra. No sé si es claro. Entonces realmente, para tenerlo bien conceptualizado, las ecuaciones diferenciales es la unión de los mejores universos para la derivada y para la integral. Y como consecuencia poder entrar en vigor a las ecuaciones diferenciales. Ahora sí, vamos a clasificarlas y después vamos a poner 3 o 2 ejemplos, ¿vale?
Bueno, fíjense, aquí ya tengo la clasificación tanto para las ecuaciones diferenciales. Realmente el tipo me refiero a la ecuación diferencial. Muy bien. Se clasifican por 3 secciones. La primera es el tipo, el orden y el grado. De instancia, el tipo se clasifica por 2 subdivisiones o 2 secciones, tanto el segmento de ordinario y el segmento de parcial. Ahorita voy a explicar eso. Para el orden, tiene el primer orden, segundo orden o tercer orden. Cuarto orden, entre otros más. Es decir, va a depender del n orden que se esté elevando esa ecuación diferencial. De hecho, el primer orden es la básica y luego se involucra el segundo, el tercero y el cuarto. Es decir, su orden. Es decir, ¿cuántas formas la voy a derivar? ¿Cuántas formas la voy a integrar? No se preocupen, ahorita vamos para allá. Y el grado, fíjense, el grado depende de su potencia o exponente a la que se esté elevando. Es decir, mayor al orden. Ahorita vamos a poner unos ejemplos y vamos a clasificarlas por tipo, orden y grado a las ecuaciones diferenciales. Y para que me digan, ¿pero qué es el orden? ¿Qué es el tipo? ¿Qué es el grado? Bueno, la forma ordinaria es cuando realmente nada más está una sola variable. La parcial es cuando se encuentran 2 variables, por así decirlo. Me refiero, por ejemplo, si recuerdan en cálculo diferencial, había 4 secciones del tipo de derivada, que era parcial, que aquí la tenemos, la continua, que es la que se repite, o sea, por el número de positivos de signos que hay, o signos negativos. Es decir, cuando separas a la derivada, por ejemplo, una derivada parcial es esta, la derivada de x con respecto a y. Voy a derivar a la función con respecto a lo que se esté refiriendo. Esa sería la parcial. La continua es cuando tenemos 3x cuadrada más x más 2. Deriva esto, pues es continua. Derivo primero este término, acaba otro término, empieza otro término, termina y acaba y empieza otro. Así es como son. Esa es la continua, la parcial, y luego está la otra derivada, que es la explícita y la implícita. Una es cuando está despejada y, que es la función, y otra cuando no está despejada. Entonces, pues realmente tiene que ser con respecto a eso, ¿sí o no? Como que el concepto general. Ahorita vamos para allá. O sea, vamos a ir por partes. El orden tiene que ser con el tipo de, es decir, el orden en el que esté trabajando. Si puede ser un primer orden, un segundo, un tercero o un cuarto. Ahorita realmente te va a ser más fácil viendo un ejemplo y vamos a clasificarlo de acuerdo a estas 3 secciones. El grado pues va a depender de su potencia o exponente a la que se esté elevando dicho número, mayor a su orden. Es decir, mayor a primer orden, segundo orden o tercer orden. Vamos a poner unos ejemplos y vamos a clasificarlos, ¿sale? ¿Les parece? Bueno, sean bienvenidas. Aquí tenemos, el primer ejemplo. Es que había ido por unos plumones, pero ya regresé. Tenemos el primer ejercicio donde tenemos x, y' más 2xy' más 2x igualada a 0. Vamos a clasificarla por su tipo, grado y orden. Sabiendo que y', nada más para dejarla clara, es como decir d cuadrada y en razón de dx cuadrada. Es decir, es como derivar 2 veces a la misma función. No sé si es claro. Y recuerden, cuando dicen y' es como la derivada de dy con respecto a dx. Es una sola derivada. Entonces, de instancia sabemos que es ordinaria. ¿Sale? Vamos a clasificarla como si fuera una ordinaria de instancia. Podemos también decir que es de orden 2. Su magnitud es 2, o sea, el máximo. Y su grado es 1. Ahora, ya clasificado esto, tanto que es ordinaria, orden y grado, podemos proceder a realizar ejemplos de las mismas ecuaciones diferenciales. Vamos a poner otro ejemplo que tengo aquí. Miren. Tengo y', se va a derivar 3 veces, igual a 3y', se va a derivar 2 veces, menos el seno, que es otra función, es una función trigonométrica, con un argumento de x menos 1. ¿Ok? Igual nos damos cuenta que es ordinaria, debido a que hay más de 2 elementos dentro de la misma función. Es decir, voy a derivarla, pues si nomás tuviera un factor, imagínense que no estuviera no sería ordinaria. ¿Por qué? Porque debe ser 2 o más términos. Entonces en este caso son 2, se cumple, como consecuencia decimos que es ordinaria. El orden, su orden, díganme, ¿va a ser 2, va a ser 1? Su orden es 3, ya que alcanza la máxima magnitud. En este caso fue 2 porque su máximo era 2. Aquí va a ser de orden 3. Y su grado, díganme de qué va a ser. Igual, grado 1. Porque va a depender de ese. Recuerden el concepto de grado. Habíamos dicho que el grado de una ecuación diferencial vendrá siendo por el exponente al que se esté elevando la derivada de mayor orden. En este caso es de 3.
pero el grado es 1. No sé si es claro. Ahora, realmente tenemos 3 factores, el primero, el segundo, y ahorita ponemos otro ejemplo. Vamos a poner otro, por ejemplo. Por ejemplo, esto que tengo aquí es igual y' elevada al cuadrado igual a 4x 1 menos y' elevada a la sexta. Ya sabemos que es ordinaria debido a que hay más 2 términos que se va a derivar, entonces es ordinaria. Su orden va a ser 2. Su orden es 2. ¿Y qué más? Y el grado es 2. Recordando la potencia. Aquí está elevada a una sola potencia. No sé si es claro. Aquí también. Pero aquí está elevada al grado 2. ¿Ya vieron el por qué? Ahora, el orden es el número de elementos, es decir, se refiere si es parcial, o sea, me refiero dentro de lo que son de los términos, el orden. En este caso es orden 2 debido a que hay 2 factores nada más. Aquí, miren, si desarrollamos los binomios, quizá queden más, pero hasta el momento de la ecuación diferencial es orden 2. Y su grado es 2, y es ordinario. Vamos a ver un ejemplo para que quede más claro de cómo resolver una ecuación diferencial, ¿sale? Bien, de instancia vamos a resolver un ejemplo de una ecuación diferencial. Recordando, hay diferentes tipos, homogéneas, primer orden, ordinarias. Hay muchos subtemas como si fuera cálculo vectorial, por ejemplo, o cálculo integral. Bien, aquí tenemos un ejemplo, dice, la solución de una ecuación diferencial. Para ello vamos a entender el concepto de lo que es la solución general en una solución ordinaria. De instancia, para el primer ejemplo que les voy a explicar de la introducción a este curso de ecuaciones diferenciales, quiero que quede muy clara esa parte. La solución general es un conjunto de todas las soluciones que benefician a una ecuación ordinaria. Generalmente se trata de un conjunto de la familia paramétricas de dicha función. Realmente puede ser geométrica, trigonométrica, exponencial, logarítmica, la que ustedes quieran. La solución particular, a diferencia de la general, es la solución que especifica dadas las condiciones iniciales de una ecuación diferencial. En este caso vamos a considerar la siguiente ecuación diferencial, que es y' más y igual a 0, y comprobar que la función f de x, que es la que está arriba, y' más y igual a 0, sea proporcional o sea igual mediante la igualdad que cumple de la función seno de x. Es decir, vamos a derivar, depende de la función original a la función que tengo del lado de abajo. En otras palabras, vamos a hacer lo siguiente. Ya voy para allá. Fíjense. ¿Qué me está pidiendo? Bueno, de instancia me pide, yo tengo que demostrar matemáticamente que la derivada enésima de la función original que yo tengo sea igual a 0. En otras palabras, es cuando ustedes comprueban de que x es igual a x y se cumple la igualdad simétrica. Es totalmente lo mismo. Cuando se cumple la igualdad, pues vemos que es correcta y se le llama, en temas de propiedades de los números aritméticos, la propiedad simétrica. Es una propiedad de los números reales, es decir, algo que tenga que ver con propiedad distributiva, cerradura, esos conceptos. Pero es parecido a esto, donde voy a comprobar yo que la derivada de esta función depende de lo que me pida el número de veces que voy a derivar esta función sea idéntico a 0. Es decir, si aquí me va a pedir y', entonces voy a derivar 2 veces a la función. La derivada de y', es decir, la primera derivada del seno de x es un coseno positivo de x. La segunda derivada de un coseno es un menos seno de x. ¿Sí o no? ¿Está completo diferencial? Sí, la derivada de x es de x. ¿Qué procede? Ya una vez que yo haya derivado la función, dependiendo del número de derivadas que me dependa de la primera función, pues voy a tener que sustituir nada más. ¿Cuánto vale y'? Pues vale menos seno de x, más, tengo un positivo, más y. ¿Cuánto vale y? Vale seno de x. Y eso tiene que ser idéntico a 0. Si se cumple la igualdad, es una solución general. La particular, como lo habíamos comentado, es cuando se le da un valor inicial a la función. Es decir, cuando, por ejemplo, x vale menos 5, por poner un ejemplo, a la variable independiente o a la variable dependiente. Simplificando, menos seno más seno, como consecuencia te da 0, y decimos que eso sí es una propiedad o solución. Disculpen, solución general. ¿Sale? No sé si explicó el primer ejemplo, vamos a poner más para poder entenderle a la introducción de las ecuaciones diferenciales. Muy bien, aquí tenemos otro ejemplo, dice la primera sentencia, o el segundo ejemplo.
dice y' más y igual a x más 1. Tenemos la función y igual a x más e a la menos x. Aquí se dan cuenta, tengo una variable, es una función algebraica y una función exponencial. Recordando lo que habíamos comentado en el primer ejemplo, es decir, voy a derivar esta función dependiendo del número de derivadas que me otorgue la primera función. Y como consecuencia determinar si es una solución particular o una solución general. Es decir, la general es cuando se cumple la igualdad. Y la particular es cuando me da un valor inicial a la función de la variable independiente o a la función de la variable dependiente, dependiendo de qué estemos trabajando. De instancia voy a derivar solo una vez, porque ya que me dice que voy a derivar una sola vez. Si estuviera como dos veces, que es y', voy a derivar dos veces esta función. En este caso nada más es una sola. Y la idea es comprobar que todo esto cumple la igualdad, es decir, cumple x más 1. No les había comentado en el primer ejemplo, pero hay dos formas de comprobarlo. Una, sustituyendo los valores, otra, haciéndolo de forma algebraica. Bueno, en temas de cumplir igualdades y al final llegar a cero. Pero realmente es lo mismo. Fíjense, voy a hacerlo del primer caso. Voy a derivar una sola vez de esta función. La derivada de x es 1, más la derivada de e a la menos x. Bueno, el coeficiente es 1, tanto el signo que está arriba multiplica la base, menos por más, menos e a la menos x. Nada más es unas veces, ya lo terminé. Ahora lo que voy a hacer es sustituir este valor en la función original. ¿Cuánto vale y'? Pues vale 1 menos e a la menos x, ¿sí o no? Más y, ¿cuánto vale y? Pues vale toda esta expresión, que es la original, vale más x más e a la menos x igual a lo que tengo del otro lado de la igualdad, que es x más 1. Ahora, simplificando me va a quedar menos e a la menos x más e a la menos x, es como si fuera un 1 menos 1, pues se vuelve un 0. Finalmente me queda 1 más x igual a x más 1. Y comprobamos que esta es una solución general. Es decir, satisface la igualdad. El otro caso que yo les había comentado es hacer lo siguiente. Donde tienen esta estructura y al final pueden pasar variables con variables. Por ejemplo, x, lo pasas este x al otro lado de la igualdad con signo contrario y el 1 del otro lado de la igualdad. Al final te va a quedar 0 menos 0, es decir, 0 de un lado y 0 del otro. Pero de una cierta forma decimos que es lo mismo. Es como decir 5 igual a 5, 3 es igual a 3. El objetivo no es que sea el valor, sino que cumple la igualdad. Ese es el objetivo. Dirán, esto no es lo mismo que esto. No, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque tiene dos valores diferentes. Pero matemáticamente, respetando la propiedad de la simétrica, de la simetría es como un espejo, se cumple este factor con este factor, es decir, se cumple la igualdad. No sé si es claro. Como consecuencia, cumple la función. Ahora, realmente es como la introducción a las ecuaciones diferenciales. Este video es para mi compañera Marisa de Sonora, hashtag video de Sonora. Vamos a poner otro ejemplo, ¿va? Bien, aquí tenemos otro ejemplo un poquito más largo, tenemos más de dos factores. Aquí hay un término, otro término, otro término, son tres factores. Y acá tengo la función que voy a tener que derivar para como consecuencia llegar a cero. Recordando, cumplir la igualdad y como consecuencia es solución general. Ahora, voy a derivarla dependiendo del número de derivadas que me dé la función original. ¿Cuántas son? 2. Recuerden, tiene que ver con el grado. ¿Y qué es el grado? La potencia, es decir, el exponente. Es decir, voy a derivar dos veces. Más bien, tiene que ver con el orden, disculpen, con el orden. Aquí es orden 2. El exponente me refiero cuando, por ejemplo, todo esto está elevado al cuadrado. Ese es el grado. El orden es cuando son 2. Y el tipo pues es ordinario. ¿Por qué? Porque hay más de dos términos que voy a derivar. Es decir, aquí hay un término y aquí hay otro factor que incluye que se están derivando. No sé si es claro. Era como les comentaba al principio, por su tipo, que es ordinaria, por su grado, que es orden 1, orden 2, o por su grado. En ese su grado es lineal, debido a que tu estado está elevado a la 1, pero se está derivando dos veces, es decir, orden 2. ¿Sale? Nada más para dejar claro su clasificación. Bueno, ya lo clasificamos, procedemos a derivar. La primera derivada de esta función va a ser en este caso derivar factor por factor. Recordando que la derivada de una exponencial es ese exponencial. Pero si tiene un coeficiente, el coeficiente de ese exponencial baja como consecuencia y multiplica a la base. 2 por 3 son 6, e a la 3x. El exponente se mantiene igual. Menos 5 por 4 como consecuencia 20 de e a la 4x. Acabo de derivar la primera derivada. Vamos a proceder a derivar la segunda de esta misma. Se hace lo mismo, 6 por 3 son 18, e a la 3x, menos 20 por 4 como consecuencia 80 de e a la 4x. Procedemos a sustituirla en la función original y como consecuencia reducirla algebraicamente para cumplir la igualdad. ¿Cuánto vale y'? Pues vale en este caso 18, e a la 3x menos 80, e a la 4x.
Por espacio voy a borrar, bueno, si se alcanza a ver aquí, a ver si se alcanza a ver. Sí, se alcanza a ver. Tengo aquí 18 a la 3x menos 80 a la 4x. Lo que sustituye es nada más este factor, hasta ahorita llevamos menos 7 que multiplica a y' que vale 6, que es este factor, a la 3x menos 20 a la 4x. Cerramos corchete, ponemos más 2, bueno, un signo de agrupación, paréntesis, no corchete. Abrimos otro y ponemos y. ¿Cuánto vale y? Pues la función original. Lo voy a poner aquí abajito nada más por espacio para que se aprecie bien, si no voy a estar aquí un amontonadero de variables y de números. ¿Sale? Y todo esto está igualado a 0. Vamos a ver si es cierto. Bueno, de se me queda aquí 18 a la 3x menos 80 a la 4x. Ahora multiplicamos por propiedad distributiva, menos por más menos. Si no tiene signo indica que es positivo. 7 por 6, 42. A la 3x, menos por menos más. 7 por 20 son 140. De a la 4x. Más, ok, aquí más por más más. Tampoco si no tiene signo indica que es positivo. 12 por 2 como consecuencia 24. A la 3x, más por menos menos. 5 por 12 son 60. De a la 4x, todo está igualado a 0. Simplificando y términos semejantes, bueno. 18 es con o sea, por su exponente, y aquí está otro a la 3x. Luego este es un 4x, 4x y 4x. Bueno, resumiendo, 18 a la 3x, a la 3x menos 42, te va a quedar como consecuencia 18, te va a quedar menos 24. Ajá, 18 menos 42 te va a quedar menos 24, más 24, pues te va a dar 0. ¿Sí? Tengo el color rojo aquí, creo que sí sirve todavía. Se ve bonito. Ahí va. Se ve más chulo. Más o menos, ¿verdad? Con color rojillo. Por último, menos 80 a la 4x menos 60 a la 4x da menos 140. Más 140 te va a dar 0. Y definimos que es una solución general. ¿Por qué? Porque se cumple la igualdad 0 igual a 0. Por este video sería todo. Voy a subir más ejemplos con este tipo de ecuaciones y vamos a empezar a subir el grado del nivel de kinder. Vamos a empezar a subir hasta llegar a un grado de las ecuaciones de Bernoulli, Pascal, llegar a las transformadas de Laplace, Fourier y aplicar los circuitos RLC. De hecho ya hay un video, se los voy a dejar aquí en la descripción, donde aplicamos ecuaciones diferenciales para circuitos RLC. Soy Omar González y estás en Camino a la Ingeniería. Nos vemos en otro video y el hashtag es para ti, Marisa. El video es especial para ti, ya que me lo pediste tú, así que siempre les pongo el hashtag al final de quien me lo pide. Los dejo aquí, hashtag Sonora. Saludos.